Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Bueno, hermanas, pues hoy vamos a continuar con el tema y vamos a hablar de la siguiente etapa, que es la preadolescencia. Esta etapa de la vida en conjunto con la adolescencia, creo que son etapas a las que se les mira con un tanto de temor. Siento que son etapas que se consideran muy complicadas, sobre todo para los padres, ¿no? Porque tienen que lidiar con un preadolescente rebelde y raro, porque pues está creciendo y ya no es un niño, entonces está haciendo como que pues difícil la cosa, y la verdad es que entiendo por qué se puede considerar difícil, porque pues sí es una etapa de cambio, una época en la que empezamos a ser un poco más autónomos, empezamos a dejar de lado ciertas cosas tan simples como que tu mamá te preguntaba, ¿no? En la noche, ¿ya pusiste tu uniforme para mañana? ¿Ya te lavaste los dientes? Y esas preguntas en sí empiezan a desaparecer porque pues ya lo empezamos a hacer por nuestra cuenta. O se supone que lo empezamos a hacer por nuestra cuenta, ¿no? Y pues son cosas que pasan y que van pasando a medida que vamos creciendo, como por ejemplo también empezamos a tener ideas propias, ¿no? A tomar nuestras propias decisiones en cuanto a ciertas cosas. Tampoco son cosas muy grandes, pero creo que también empezamos, por ejemplo, a decidir qué ropa ponernos incluso en esa etapa, porque pues sí empezamos a tener gustos personales y ideas propias. Claramente las ideas propias y cosas que se nos ocurren en esta etapa de la vida tienden a ser más que nada ridiculeces, pero independientemente de eso, no hay impedimento para que esta etapa también sea una etapa en la que podemos ser dirigidos por Cristo. Una etapa en la que podemos sentirnos confiados de que si seguimos su palabra vamos a poder tener un viaje un poco más ligero, un poco más llevadero en esta etapa también. ¿Y cuál sería en la etapa de la preadolescencia una cosa que yo les pueda decir que ayuda a ser dirigido por Cristo, o que hizo que pudiéramos ser dirigidos por Cristo muchas personas? Considero yo que para mí, en mi caso, fue haber recibido información previa de las cosas, haber recibido un aviso de qué era lo que yo me iba a encontrar en esta etapa de la vida. Y creo que estamos familiarizadas también con este tipo de información por dos razones. Una, por ejemplo, es que tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos brinda de un buen de información de prevención, ¿no? De información que te brindan o que aprendes de lo que otros hicieron, que estuvieron en cierta situación, y que tú lo lees y después ves, tal vez yo después me encuentre en cierta situación, y puedes voltear a la Biblia para saber qué es lo que puedes hacer o qué es lo que debes hacer. Dice la Biblia, ¿no? En Corintios, que las cosas que antes fueron escritas son para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. Y pues en ese pasaje en específico está hablando de lo que se escribió del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel hizo muchas cosas, por ejemplo, cuando estaba en Egipto, cuando estaba en el desierto, y de esas cosas que hicieron podemos aprender. Y no necesariamente tenemos que, se trata de seguir todo el ejemplo de lo que hicieron, más bien de poderlo ver y muchas de las veces no hacer lo que hicieron. Aprender que si hacemos lo contrario podemos recibir cosas buenas. Y si hacemos lo que ellos hicieron igualito, a veces cosas malas, ¿no? A lo que me refiero es que a través de esas cosas que estuvieron escritas antes, entonces nosotros tomamos enseñanza y decidimos hacer o no, para poder tener un buen resultado. O un ejemplo también de nuestra vida cotidiana, por así decirlo, es cuando recibimos de nuestras mamás el aviso o la información acerca de nuestro periodo, ¿no? Nuestro primer periodo, nuestra primera regla. Como mujeres, creo que en estos tiempos es más común recibir esa información de parte de tu mamá, y es de muchísima ayuda. Sin duda es una información que hace que puedas pasar por esas veces de una mejor manera.
Yo recuerdo que yo tenía como 10 o 9 años cuando mi mamá me empezó a instruir acerca de esto, ¿no? Me dijo pues lo que me iba a pasar, cómo me iba a pasar, más o menos cómo me iba yo a sentir y qué es lo que debía hacer cuando llegara ese momento. Entonces, a la hora que llega el momento, a la hora que llega mi primer periodo, pues yo me siento, sí, sin duda es una cosa como que te llega y si te sorprendes o te pones un poco, no sé, nerviosa o te puedes sentir desconcertada, pero cuando ya tienes la información, no estás perdida en absoluto, sino que estás, pasándolo y haciendo lo que tienes que hacer. Y este tipo de información preventiva que recibimos y que no podemos negar que es de mucha ayuda, aplica también para la preadolescencia, porque pues la preadolescencia es un tiempo en el que muchas veces como seres humanos estamos perdidos y cada uno de los padres ya pasó por esa etapa, ya pasó, entonces ya sabe cómo es. Entonces puede guiar a su hijo para que no sea para que no esté perdido, para que no ande deambulando en esa etapa de la vida. Y hermanas, eso fue lo que hicieron o lo que considero que mis padres llevaron a cabo y que fue lo que me ayudó muchísimo. Yo recibí esta información preventiva, claro que por parte de mi mamá también, pero mucho también fue por parte de mi papá. Él me explicaba las cosas de cómo podían ser y qué es lo que yo podía hacer en caso de que pasara eso. Y me lo explicaba con sus propias experiencias, con su propia vida. Sin embargo, era diferente a lo que yo había escuchado de algunos de mis compañeros. En la escuela muchas veces llegué a escuchar historias de mis compañeros que me decían que sus papás les decían lo buenos o lo perfectos que eran cuando tenían su edad, ¿no? A veces muchas de las veces le molesta al hijo que escuchar de su papá, no, es que yo a tu edad no hacía nada malo, yo a tu edad me portaba bien, yo a tu edad sacaba puro 10, yo a tu edad, y escuchar eso hace también que sienta una presión el hijo y que también se sienta como que no identificado con su papá porque le está diciendo, tú no lo estás haciendo bien, deberías saberlo, hacerlo como yo lo hice en su tiempo. Pero para mí fue muy diferente porque, bueno, mi papá llegó al cristianismo pues ya grande, ¿no? Como les comenté, yo llegué a la iglesia a los 4 años y pues al mismo tiempo que yo llegó mi papá y él ya tenía un poco tiempo de salvo, pero pues muy poco tiempo. Durante su etapa de preadolescente, él era inconverso. Entonces muchas de las veces esas historias que me decía o esos consejos o información preventiva que me daba eran diciéndome cómo lo que hizo no estuvo bien y que yo debía hacer algo diferente, que si yo hacía algo diferente me podría ir mejor. Y sobre todo, lo que cambia todo esto y lo que hace que sea de muchísimo más provecho es decirme qué hacer o recibir esa información preventiva también con guía de Dios, con guía de la palabra de Dios, porque las situaciones que podemos vivir, sí, tal vez son muy específicas y requieren de una explicación extensa, como podría ser una experiencia de alguien más, como les digo que me daba mi papá explicaciones de sus experiencias de él, pero cuando viene acompañado de lo que debes de hacer conforme a las escrituras, entonces es todavía mejor y es todavía más de provecho. Y no creo que haga falta mencionar, pero pues lo voy a hacer, que esto no significa que no hice nada malo durante mi etapa preadolescente. También también sigue siendo una etapa en la que estamos, siendo un poco locos, ¿no? Entonces, el problema, en sí no es hacer que estemos siendo perfectos todo el tiempo, o que no hagamos nada malo, porque siento que esperar eso de un preadolescente es un poco complicado, pero recibir esta información preventiva sin duda es una ayuda infinita porque también te hace confiar más en tus padres, te hace confiar en que lo que te están diciendo es verdad, porque cuando tú escuchas lo que te dicen y luego lo ves en tu salón, entonces todo se vuelve mucho más claro para ti y dices, no, pues sí, eso es verdad y yo puedo actuar así, y luego actúas de la manera que te dijeron y funciona, entonces
es algo que empiezas a tomar como propio. Y las enseñanzas que se dan de esa manera, incluso haber hecho algo que tu papá te dijo que hicieras, pero que te dijo que él no hizo en su tiempo, te hace pensar, es cierto, papá aprendió y ahora yo estoy haciendo esto porque yo veo que es bueno, yo veo que es verdad. También como es ese tiempo en el que sientes que tienes que tomar también tu elección, empiezas a tomar como propias las cosas que Dios te dice. Y eso es bueno porque en esa etapa de la vida, que como quieres ser autosuficiente por alguna razón, pues empiezas a tomar tus propias decisiones y casi siempre dices, no, pero la que quiere mi papá no, porque tiene que ser una mía. Pero cuando te están enseñando de esta manera, cuando ves la información preventiva de esta manera y ves lo eficiente que es, entonces esa es la información que empiezas a querer tomar como propia, porque la ves que funciona y pues da fruto, rinde un fruto tan bueno porque puedes estar preparado, puedes estar avisado y hacer como mejor te conviene y tomarlo para ti, para que cuando ya te pregunten, oye, ¿por qué haces esto? Hay una cosa que yo pregunto mucho. Ahorita no soy maestra de escuela dominical, pero sí lo fui antes, y una de las cosas que me gustaba más enseñarles a los niños era preguntarles ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué tú no dices groserías? Porque son preguntas que te hacen en esta etapa, sobre todo en la preadolescencia. Si ven que eres un poco diferente, si ven que haces cosas que ellos no, o no haces cosas que ellos sí, van y te preguntan y empiezan, ¿por qué no dices groserías? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y si no tenemos esa información preventiva, si no tenemos acumulado todo el conocimiento que también debimos haber recibido en la etapa de la niñez, se vuelve muy complicado y se presentan respuestas que nos meten en problemas. Por ejemplo, que respondas, oye, ¿por qué nos dices groserías? Ah, pues porque mi papá no me deja, mi mamá no me deja. Responder eso sin duda es señal de que están un poquito flojas las convicciones, porque cuando respondes eso, entonces ya no hay más que decir. Ellos dicen, o empieza a ver como que da pie a que empiecen también a burlarse de ti o cosas así, y entonces la situación se complica más. Sin embargo, cuando tenemos nuestras convicciones afianzadas, lo que pasa es que contestas con la verdad. Empiezas a contestar incluso con lo que dice la Biblia, y eso a ellos les sorprende, a tus compañeros, a las personas que conviven contigo, que también son preadolescentes y que se sienten perdidos. Cuando ven que tú estás seguro de algo, entonces empiezan a querer tomar lo que tú tienes, empiezan a tenerte confianza a ti. Y yo creo que eso también es bueno porque como preadolescentes también podemos evangelizar e influenciar de buena manera a nuestros compañeros. Tenemos que, a cualquier edad tenemos que cumplir el propósito de Dios en nosotros, que es ser una luz. Y, y recibir ese tipo de información preventiva, conjunto con la información que recibimos, el conocimiento que recibimos en la niñez, con saber esa importancia, la importancia de lo que hacemos en Cristo, hace que los demás también puedan ver eso, y muchas veces te conviertes en alguien en el que confían. Tal vez no te juntan para cuando quieren estar ahí diciendo de groserías. Tal vez no te juntan cuando quieren hacer cosas que ellos saben que a ti no te gustan. Pero muchas veces van y te preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer? Porque es que siento que mis papás no me hacen caso. Y empiezas a tratar de aconsejar. Y esto es muy raro, pero pasa mucho. He escuchado muchos testimonios de hermanas que al igual que yo y mis hermanas también, nos volvemos como alguien a quien acuden mucho en estas situaciones. En esas situaciones de problemas con su familia, o de que se sienten tristes o se sienten solos, porque tienes algo que ellos ven que está bien.
y esa es una señal de que todo está yendo como bien. Y hay que tener cuidado también con esas situaciones para no sentirnos más o menos que los demás. No debemos de sentir que estamos sobre nadie por ser cristianos ni nada por el estilo, porque como he mencionado, porque sí he mencionado que tenemos ventaja, pero pues como dice Cristo, somos siervos de nuestros hermanos, y como tal nuestra actitud debe ser de servicio y con humildad y mansedumbre, como dice Cristo. Entonces debemos de tomar las enseñanzas que recibimos con humildad y también impartirlas con humildad siempre, teniendo cuidado de eso. Pero toda esta información que recibimos nos ayuda y nos hace ser de provecho en la obra de Cristo, aún en esta etapa de la preadolescencia. Yo les puedo decir que también funciona en cualquier tipo de ambiente. Una de las preocupaciones que tienen los padres, que he escuchado también, es el ambiente en el que se desarrollan sus hijos. En qué tan difícil va a ser para la hija seguir bien en el camino si está rodeada de gente que no lo sigue. Pues lo que va a ser tan difícil o fácil como tenga ella completo su arsenal, ¿no? Lleno su arsenal de información y de cosas, de confianza en Dios, en lo que Él dice, en confianza en que lo que dicen sus padres está bien, y eso ayuda muchísimo. Les puedo dar testimonio de que yo entré a una secundaria muy considerada mala, considerada una de las peores secundarias, no por mal de educación, por así decirlo, o sea, no se consideraba que no te enseñaran bien, sino que se consideraba que estaba en un barrio peligroso porque era una colonia fea de aquí de Querétaro, y también era un lugar en el que decían que había mucho vaguillo, mucho drogadicto, cosas así. Y pues yo pude ver que de cierta manera estaban en lo cierto esas personas, ¿no? Yo entré a la escuela y en mi primer año de secundaria, cuando tenía 13 años, 12, 13 años, salen las primeras niñas de mi salón embarazadas. Y avanzamos un poquito más y luego ya empiezo a ver todos los de mi salón metidos en algún tipo de droga, o empezando más bien en el camino de las drogas. Y rodearme de ese tipo de ambiente podría parecer, no, es que no, se va a perder completamente. Yo creo que debemos tener un poco más confianza en Dios, hermanas, porque a veces eso nos impide ver que las soluciones las tenemos cerca siempre. Tenemos que tener esa confianza en Dios, y tampoco les estoy diciendo, verdad, que metan a sus hijos a lugares así obligatoriamente, o sea, decisión de cada quien. También es bueno que cuiden a sus hijas y que las metan en lugares donde ustedes creen que van a estar bien y van a estar cómodas y van a ser de provecho. Yo la verdad es que mi etapa de secundaria me gustó mucho y fue una de las mejores etapas que viví. Cuando estuve ahí también tuve la oportunidad de dar mucho el evangelio, y a pesar de que con tristeza les puedo decir, o más bien sí me da un poco de tristeza no poderles decir que, bueno, de mis compañeros pues varios fueron salvos y pasó esto y esto. No, hubo muchas conversaciones, muchas veces en las que compartí el evangelio con mis compañeros de clase, y que espero que en algún momento de sus vidas eso pueda dar fruto o les pueda dar la curiosidad de saber de Dios, pero a pesar de no poder decir que fueron salvos porque les dije en ese momento, sin duda fue una época de mucho provecho para mí. Y yo espero que ustedes también puedan tener, mis hermanas que me escuchan, que están pasando o que que están pasando por este tipo de etapas, o que van para la adolescencia o cosas así, que puedan tener este fruto, que puedan tener estas convicciones afianzadas con esa información que les den sus padres, con esa información que encontramos en la Biblia, porque como mencioné antes, esa información sí está en la Biblia, y seguimos necesitando de guía. A pesar de que nuestros papás, por ejemplo, tal vez ya no están recibiendo estudios cada 8 días, pues siguen guiándose
y siguen teniendo preguntas y siguen acudiendo a los pastores o siguen acudiendo a hermanos a los que les tienen confianza y con los que quieren platicar de algún tema bíblico, lo siguen haciendo porque siempre necesitamos guía todavía, y en cualquier momento podemos acudir a las escrituras, y si algo no entendemos, a nuestros papás y también a los hermanos de la iglesia, que también son de mucha ayuda para nuestras vidas. Y pues bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición, que podamos tomar también enseñanza de nosotros, de entre nosotros. Creo que este tipo de manera de aprender es útil de varias personas, no necesariamente de uno en específico. Podemos leer la Biblia y ver el testimonio de los israelitas y tomar de eso un aprendizaje, y también podemos escuchar a nuestros papás y de eso tomar un aprendizaje y escuchar a los hermanos y hacer preguntas. Todo eso nos puede ayudar a tener este fruto que buscamos y a ser sin duda de provecho para la obra de Dios, siendo jóvenes, siendo una joven que sea dirigida por Cristo. Vivir así nos ayudará a seguir y a mantenernos en este camino de Cristo, que es el mejor en el que podemos estar. Amén. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.